Listo, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, cuando le conté a mi hija de 11 años de lo que iba a hablar hoy, entonces ella me dijo, papá, sí, una ciudad inteligente es aquella que tiene un buen balance entre la naturaleza, lo social y lo económico. Mi nombre es Giovanni Rodríguez, soy arquitecto de soluciones senior en Amazon Web Services y voy a presentar junto con Mauricio. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Romero, también soy arquitecto de soluciones para el sector público en Amazon Web Services. Para mí es un gusto el día de hoy tener esta charla donde vamos a hablar sobre ciudades inteligentes, la experiencia que tiene AWS para poder apoyarlos en este tema del viaje para hacer una ciudad inteligente, cómo los datos son el centro de la información. Vamos a hablar de Machine Learning, vamos a hablar por supuesto de Internet de las Cosas y Transporte, que eso es lo que la gente usualmente relaciona más con los temas. Y finalmente vamos a hacer alguna conclusión para compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, hablemos de ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes es un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo y este concepto ha evolucionado porque, como les decía, lo primero que la gente pensó es IoT. Empezamos a pensar en información de sensores, en que llegaran, en semáforos, en que la ciudad inteligente era aquella que usaba tecnología. Esa fue una primera versión, digamos, fue un primer concepto que lo que llevó fue a tener un montón de datos que se estaban recibiendo en las organizaciones y que no necesariamente estaban siendo utilizados. Eventualmente se empezaron ya a hacer algunas experimentaciones con la parte de información y pilotos para tratar de analizar la información, hasta que ya viene una segunda ola donde la ciudad inteligente ya adopta la segunda parte de ese concepto. Y esa segunda parte del concepto es que ya utilizamos la información para definir estrategias, para analizarla, para hacer mapas de estrategia, para impulsar todo esto por los datos. ¿Con qué objetivo? Con que la ciudad inteligente al final retorne hacia el ciudadano. Entonces estamos volcando, al igual que Amazon está enfocado en el cliente, las ciudades deben estar enfocadas en los ciudadanos. Entonces ese es el enfoque moderno que tenemos que entender primero de una ciudad inteligente, como bien decía Giovanni, en un balance, pero enfocado en que el beneficio regresa a los ciudadanos, tanto los actuales como las generaciones que en cada una de las ciudades van a habitar, donde van a entrar algunos conceptos que miraremos adelante. Entonces, en una ciudad inteligente vamos a hablar de diferentes cosas. La ciudad inteligente no es solo IoT. Por supuesto, el IoT facilita la parte del transporte, facilita la parte de seguridad pública. Una ciudad inteligente, por ejemplo, utiliza los datos de las estadísticas de crímenes, de accidentes viales, de todo, para hacer pronóstico de la información, de qué puede pasar, para desplegar planes y para comprender qué es lo que está ocurriendo. Todos nos preguntamos muchas veces como ciudadanos cómo es que, si ahora ya saben dónde están ocurriendo las cosas, cómo es que no se toman acciones. Entonces tenemos que procurar eso, que esa información la tengamos para obtener un resultado de ella. Temas de salud, toda la parte de agilización. No me voy a referir únicamente a la parte de pandemia, sino que en general que la prestación de la salud sea mucho más eficiente. Desde el proceso inicial, que puede ser tener un buen registro de los ciudadanos y poder agendar citas de manera fácil, hasta tecnologías que pueden involucrar utilizar dispositivos de IoT que tengan captura de datos, por ejemplo, para hacer monitoreo de pacientes remotos. Entonces, hay un entorno de soluciones que van completando este concepto de ciudad inteligente y, por supuesto, toda la prestación de servicios públicos y medio ambiente, digamos, todo lo que sería servicios de agua potable, de energía eléctrica, que atrás en sí mismas son una industria. Entonces, una industria también tiene que ser inteligente y esto forma y va completando el concepto de la ciudad inteligente. Luego hablamos de desarrollo económico y vivienda. Aquí podemos hablar desde el levantado del catastro, la proyección de crecimiento de ciudades y muchos elementos que pueden ser información que alimenta el concepto de ciudades inteligentes. Temas de cultura y comunidad, por supuesto. Internet ya facilita toda la parte de streaming, de radio, de comunicación, entonces hay un gran potencial en esa parte y eventualmente, como todo gobierno, pues el tema de buscar cero papel, el que todo sea digital, que ahora pues cada vez más los jóvenes pues lo que buscan, y uno ya se acostumbra en el teléfono, que todos los trámites puedan ser digitales y de manera simple. Entonces, todos estos casos de uso que les estoy comentando, al final giran todos en torno a los datos. Eso Giovanni lo va a comentar con más detalle posteriormente. Pero entonces tenemos fuentes internas, fuentes externas.
que necesitamos capturarlas, procesarlas, analizarlas y en base a estos crear soluciones. O sea, ya no estamos pensando en los sistemas transaccionales que recibían información y que tenían como objetivo registrar una cita, grabar un historial médico, sino estamos pensando en soluciones inteligentes que ayuden en cómo prestamos el servicio y cómo éste evoluciona. Entonces, nos encontramos con que tenemos que desarrollar un modelo que represente un mundo real donde tenemos indicadores de las empresas de industria, de agua potable, cómo están funcionando los drenajes en las ciudades, toda esa información que se puede colectar y no necesariamente puede ser esto de un sensor en particular. Podemos usar feeds de video directamente para ver algunas de estas soluciones y este mundo real lo tenemos que representar en un mundo digital. Entonces, en este mundo digital, esa ciudad inteligente que está recibiendo toda la información de diferentes fuentes, y aquí un concepto importante que vale la pena tener en cuenta es que no pensemos en que la ciudad inteligente se va a construir solo de los sistemas nuevos. La ciudad inteligente se puede construir también de la información que está en ese mainframe posiblemente, que está en un sistema central, que sin necesidad de migrarlo, podríamos también incorporar un lago de datos. Entonces las fuentes pueden ser diversas. La ciudad inteligente no nace solo con la tecnología más nueva, nace de un concepto alrededor de lo que se llama lago de datos, que nos facilita las operaciones, aplicar machine learning, inteligencia artificial. Entonces vamos completando ya un concepto de la ciudad inteligente y en este concepto, bajo todo lo que necesitamos hacer, Amazon Web Services se vuelve una opción importante y relevante porque aparte de que hemos sido durante 11 años considerados como el líder en la parte de nube por Gartner, también somos reconocidos como una plataforma de IoT que facilita eso. Pero entonces ahí unimos dos mundos. Unimos el mundo de los dispositivos, de esta información del Internet de las cosas, con las capacidades de manejar bases de datos, aplicar machine learning, desplegar cargas de trabajo, conectar sistemas. Entonces todos estos conceptos nos llevan a que podemos ofrecer un buen apoyo. Y el otro concepto, esto va muy en línea con lo que Giovanni nos decía al inicio, del lado de AWS y con la nube, nosotros logramos tener un compromiso con temas de sostenibilidad. Amazon está muy comprometido con este tema, la migración a la nube apoya esto y lo apoya de diferentes maneras, con programas donde Amazon está en sí mismo buscando ser sostenible, donde se pueden apoyar iniciativas de decarbonización, de optimización de agua, perdón, temas de responsabilidad social también, en cuanto a programas de compartir información con el mundo. Amazon tiene una iniciativa de compartir información de sostenibilidad con las ciudades y esto es algo que se puede, digamos, tener al alcance de diferentes ciudades y es una iniciativa de responsabilidad social y por supuesto, pues procurar con todo esto diferentes esquemas y modelos de lo que le llamamos ahora economía circular. Entre estos casos, y digamos para mencionar solo de inicio algunos, tenemos casos de éxito de diferentes ciudades, esto es de la Municipalidad de Córdoba, que es una ciudad de Argentina, que hizo toda la migración de mainframe a la nube. ¿Y qué obtuvo? Que el costo de operar sus sistemas en la nube después de haberlos migrado de mainframe era del 10%. Entonces, esa modernización tiene un ahorro. Y lo otro es que la disponibilidad de los sistemas en la nube se elevó a un 99.9. Entonces, ganamos todos los beneficios de la nube cuando hacemos una migración del sistema. Esto no necesariamente, digamos, es el único camino para llegar a ser una ciudad inteligente, pero es parte de por qué la nube es una buena apuesta para poder evolucionar hacia ese concepto. Y otro ejemplo que es común en muchas ciudades, este es de Newport City Council, es tratar de conectar todos los dispositivos. Y aquí como Amazon Web Services tenemos soluciones tanto de partners como en este caso, que es por medio de Connecting.io. Ellos interconectaron diferentes tecnologías relacionadas con IoT, de salud, de transporte, de diferentes elementos y los integran en una sola plataforma y eso ya permite hacer análisis de la información de diferentes dispositivos. Y los dispositivos al final son heterogéneos, ahí es donde la nube y el concepto que tenemos del lago de datos cobra bastante valor, porque aunque tengamos diferentes proveedores, diferentes tecnologías y servicios, tenemos un punto central donde colectarlos, donde compartirlos y donde analizarlos. Y aquí le paso la palabra a Gio para que nos cuente un poquito de cómo colectar y analizar esos datos.
Bueno, entonces para retomar lo que les comentaba al comienzo, de naturaleza, ¿qué datos podemos tener? Todos los que nos producen las ondas ambientales, todos los que podemos obtener de pronto indicadores de deforestación y en general de cómo estamos en estos aspectos ambientales y de sostenibilidad, consumo de energía y otros. De lo social, podemos obtener datos de cómo está la atención para los pacientes, cómo estamos en camas de hospitales, cómo estamos en cobertura para medicamentos y en general muchos aspectos relacionados con lo social. Aquí por mencionar solamente algo de salud. En lo económico, ¿qué datos podemos tener? Datos de productividad dentro de las empresas que están en la ciudad, por ejemplo, lo que proviene de las cámaras de comercio y algunos otros datos asociados a productividad y generación de oportunidades, por ejemplo, laborales también dentro de la ciudad. Entonces tenemos datos de múltiples fuentes, pero ¿qué está pasando con todos esos datos? Nosotros hemos visto un incremento muy grande en la cantidad de datos que se están generando. Estamos pasando a hablar de petabytes, de exabytes de información en corto tiempo y esos datos además no solamente están creciendo en volumen, sino están siendo muy diversos, así como los que les comentaba ahora, y cambiando también en lo que es la complejidad de la información que estamos teniendo. Entonces necesitamos alguna forma en la cual podamos almacenar, gestionar, darle seguridad y también, por supuesto, pues poder consumir todos esos datos que se están generando para resolver las problemáticas urbanas. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con esta estrategia de ciudades impulsadas por datos? Que todo esto vaya a un lago de datos y que de ese lago de datos podamos tener diferentes formas de producir lo que llamamos los insights, esa información importante, esos indicadores que nos van a ayudar a gestionar ese mundo o ese universo de datos que estamos recibiendo. ¿Y qué tipo de análisis podemos hacer? Entonces podemos realizarlo mediante herramientas como Machine Learning, como inteligencia artificial. En AWS tenemos la idea de que el Machine Learning debemos llevarlo a que los desarrolladores, personas que no conocen incluso de tecnología, puedan utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero también que si necesitamos personalizar los modelos de Machine Learning, también contemos con diferentes servicios y herramientas. Por otro lado, tenemos todo lo que llamamos Big Data, que aquí está representado por este portafolio de analítica. Aquí están algunos de esos servicios de analítica, donde tenemos herramientas como Data Warehouse, como herramientas para hacer extracción, transformación y carga de los datos y otro tipo de herramientas para manejo de grandes volúmenes de información, que es lo que llamamos también Analytics dentro de AWS. Tenemos también la necesidad de poder manejar toda esa información en tiempo real. Eso que nos está llegando de cómo están los semáforos, de cómo están, ya hablando de otro tipo de sistemas, por ejemplo, las válvulas del acueducto o otros sistemas asociados a datos que necesitamos actuar en tiempo real. No solamente conocerlos en tiempo real, sino también poder tener la capacidad de, a partir de esa información, actuar, tomar alguna acción. Y por otro lado, pues ¿de dónde provienen esos datos? Provienen de diferentes fuentes que pueden estar directamente en los dispositivos, pero también pueden estar en algún data center local o pueden estar en cloud, en diferentes ambientes de cloud. Vamos a hablar ahora sobre lo que llamamos una estrategia de Lakehouse. Entonces, en este tema de Lakehouse, tenemos ese mismo centro del lago de datos y vamos a poder interactuar ya no solamente para poder hacer esos análisis, sino también para poder extraer la información de diferentes fuentes.
Entonces, tenemos las fuentes que están en todos esos sitios diversos a lo largo de las ciudades. De ahí vamos a llevarlos a ese lago de datos y de ahí vamos a poder realizar todas esas acciones de analítica. Cuando vienen los datos pueden ser datos estructurados. Dentro de esos datos estructurados pueden ser relacionales o no relacionales. También pueden ser datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? Imágenes, videos, audios, texto libre. Por ejemplo, texto libre, lo que viene de comentarios de redes sociales, ¿sí? Entonces, toda esa información la podemos llevar a ese lago de datos y de ahí podemos llevarla a lo que nosotros llamamos los consumidores, ya específicamente hablando de la tecnología, y que tiene que ver con los distintos tipos de análisis que vamos a hacer con la información. Necesitamos entonces, ya teniendo esta estrategia, necesitamos conectar los diferentes puntos. Y para conectar los diferentes puntos nosotros podemos traernos esa información hacia AWS desde donde esté, ¿sí? Podemos también utilizarla directamente en los dispositivos y más adelante vamos a hablar sobre Internet de las cosas y cómo nosotros también podemos tener alguna, como decimos, como algún pie en cada dispositivo para poder actuar ahí sobre ese dispositivo y tomar la información, ¿sí? Podemos tener la información en esas regiones de AWS que tal vez en algunas otras charlas que ya han tenido o que van a tener durante el día de hoy, les van a hablar sobre las regiones, las zonas de disponibilidad, toda esa infraestructura global en AWS, entonces ya puede estar allá, puede estar en otros sitios en cloud o puede estar también, y aquí tenemos algunas soluciones que pueden acercar la información hacia los data centers de nuestros clientes. Entonces ahí en los data centers de nuestros clientes podemos poner los servicios de AWS, algunos de los servicios de AWS. O también tenemos soluciones que son data centers que se encuentran más cerca a los usuarios. En nuestro caso tenemos un punto de presencia ya en Bogotá para poder brindar lo que llamamos los servicios de Edge. Entonces son varios servicios de redes de entrega de contenido para acercar el contenido a los usuarios o servicios de seguridad como Web Application Firewalls, protección contra ataques de denegación de servicio distribuido y otros servicios de seguridad que podemos hacer ahí en esos Edge, en esos puntos de presencia. O también tenemos la opción de acercar o ser un punto de ingreso a la red de AWS. Eso podemos hacer en esos puntos de presencia. Pero vamos a tener el próximo año, que esto ya está anunciado, vamos a tener una local zone en Colombia, que es ya un centro de datos en Colombia donde se pueden utilizar ciertos servicios que pueden requerir una latencia menor en el uso para procesamiento o para efectos de residencia de datos. Con todo esto, entonces ya logramos tener una estrategia de cómo vamos a manejar los datos. Los datos entonces vemos que los traemos de esas diferentes partes en las que se encuentran o que se están generando dentro de las ciudades, los vamos a llevar al lago de datos y de ahí vamos a llevarlos a hacer analítica. Y la analítica, entonces tenemos la analítica descriptiva que nos va a decir, mira, lo que está pasando es esto, ¿sí? Y podemos de ahí sacar información muy puntual, insights, indicadores, KPIs muy importantes de lo que está pasando en las ciudades. Y podemos también tener dashboards donde podamos ver toda esta información, pero también podemos hacer lo que llamamos analítica avanzada. Y en esa analítica avanzada, entonces va a estar lo que llamamos analítica predictiva para ver qué podría llegar a pasar en el futuro y tomar acciones, o analítica prescriptiva para poder dar recomendaciones. Y de todo esto, que es lo que hacemos con Machine Learning e Inteligencia Artificial, es lo que ahora Mauricio les va a hablar. Gracias, Giovanni. Entonces, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Aquí lo que buscamos con Machine Learning es solucionar problemas reales. O sea, aparte de hablar de algoritmos y de eso, lo que buscamos es de qué manera
podemos solventar problemas reales como cuáles. Uno, por ejemplo, tenemos mucha información en todas las ciudades recolectada de diferentes fuentes, tanto en sistemas como de documentos, y entonces a veces se pierde demasiado tiempo en los procesos internos buscando la información, analizándola, y con las soluciones que nosotros tenemos se puede optimizar esa búsqueda. ¿De qué manera? De manera que hayan servicios que nos permitan hacer una indexación de la información, que permitan que esos documentos que están en texto, que son papel y se fueron escaneados, se les extraiga el texto que puedan tener, y este es uno de los problemas que se pueden solucionar con servicios y soluciones de AWS. Hacer recomendaciones personalizadas. Vamos a ver en un slide posterior que hay una manera muy simple en la que uno puede empezar a personalizar, por ejemplo, un portal. Eso que estamos acostumbrados a ver de los sistemas ahora que usamos posiblemente de streaming de películas, donde le dice, esto es lo que yo le recomiendo ver en base a lo que usted ha estado haciendo. Eso también son capacidades que se pueden poner al uso en un portal de gobierno, para que cuando el ciudadano ingresa al portal, nosotros le digamos, estos son los servicios que usted usualmente utiliza y aquí están más a la mano. O bien, para procurar en esta personalización, entregarle una experiencia cuando llama al contact center, ya saber quién es y tener algunas opciones más a la mano de lo que esa persona está interesada y poderlo orientar de una mejor manera. Ponerle esa inteligencia al centro de contacto, también eso lo vamos a ver en una diapositiva con más detalle. Aquí estamos hablando de integrar los sistemas transaccionales, de usar chatbots, de utilizar inteligencia artificial para la parte de reconocimiento de voz a texto, y que esa interacción con el call center ahora pueda ser escalable y que pueda ser toda gestionada desde la parte de nube. Podemos tomar decisiones más rápidas extrayendo la información que está en los documentos. Ya no estamos hablando solo de tengo un documento y extraigo todo el texto, y ese texto, bueno, ¿ahora qué hago? Es un acta, no sé si ahí habían nombres de personas, de lugares, de fechas. Hay servicios de la parte de AWS que ya permiten extraer entidades, lugares, fechas, y entonces ya se puede construir una metadata de esos documentos que es más fácilmente buscable. Ya no necesito, si el documento tenía 50 páginas y era un acta de constitución, hay un servicio que puede primero extraer los nombres, y entonces ya la búsqueda yo la hago inteligentemente sobre las entidades y los nombres que extrajo. Entonces eso facilita y optimiza mucho los procesos y permite tomar decisiones más rápido. La otra solución que tiene que ver con toda la parte de multimedia, y aquí estamos hablando de diferentes cosas. Tenemos para esto soluciones que se pueden desplegar como una base de solución en las cuentas, y que integran diferentes servicios de AWS que permiten, por ejemplo, la subtitulación de videos de manera muy fácil. O sea, se extrae el audio se transcribe, y esa transcripción se puede convertir en subtítulos, puede tener una revisión humana, digamos, esa es una solución que se puede desplegar. Pero además de eso, de ese video también podemos extraer metadatos, podemos extraer objetos, cosas, y generar soluciones, que de hecho ya hay soluciones desarrolladas por partners en la región, que permiten que la información en videos y en audio que estén queden indexados al nivel que identifica a las personas, que queden vinculados, y por ejemplo se haga una búsqueda sobre busca a esta persona, y el resultado de esa búsqueda va a ser, está en este documento, pero también aparece en este video en el minuto 30. Entonces esa comunicación que se tiene facilita el obtener metadatos de toda una fuente de información que antes no era tan fácilmente, y que se volvían bibliotecas de videos sin ninguna utilidad. Luego tenemos servicios para detectar fraude, servicios que se pueden poner en situaciones como vinculados al login de un portal, para identificar si alguien está tratando de abrir una cuenta y esa cuenta posiblemente está vinculada con otras actividades fraudulentas en la red, y se pueden desplegar algunos otros algoritmos también para identificar fraude. Y luego toda la parte de pronóstico de métricas. Hay algunos servicios muy avanzados como Lookout for Metrics, que con una métrica él puede aplicar diferentes modelos de Machine Learning, identificar cuál es el que facilitaría la detección de anomalía de una métrica, y hacer una advertencia, por ejemplo, si esa métrica tiene alguna anomalía, o utilizar algo como QuickSight, por ejemplo, para visualizar y analizar una gráfica, y que él me diga, aquí hay un alza, y esa alza viene de que este parámetro ha cambiado entre uno y otro momento. Para hacer esto, tenemos entonces
una gama de servicios. Y en esta gráfica, sin entrar a detalle de cada uno de ellos, lo que tenemos como 3 capas en los que podemos apoyar temas de Machine Learning e inteligencia artificial. Vamos a empezar por la primera, que digamos es la que está más orientada a esas personas, a esos perfiles que ahora conocemos como científicos de datos, la gente que está desarrollando modelos, que aprende frameworks como TensorFlow, PyTorch, MXNet, y sobre esos construye modelos para hacer reconocimiento de imágenes, análisis de sentimiento, modelos predictivos sobre cualquier tipo de información que se tiene y que están construyendo eso desde cero y que lo que necesitan es una gran capacidad de cómputo. Entonces, ¿qué nos topamos ahí? ¿Cuál es la primera ventaja que tiene esta primera capa de apoyo de la parte de nube? Es que esos modelos se pueden empezar a entrenar y pueden realizarse en nube. Y al hacerlo en nube, obtenemos una capacidad de cómputo, si no podemos decir infinita, es una capacidad de cómputo que puede escalar en un corto tiempo para ejecutar un modelo y que en el pay as you go, que es como le decimos nosotros en nube, yo solo voy a pagar esa capacidad de cómputo. Entonces hay modelos que posiblemente algunos funcionarios dentro de las entidades públicas ya están desarrollando, pero que para entrenarlos necesitarían que les compraran una supercomputadora. Y ninguna entidad en el sector público usualmente tiene disponible el dinero para comprar una supercomputadora y tenerla para que alguien haga un experimento de 3 días, de una semana, de un mes, y que esa computadora luego no use. Eso sería un mal uso de los recursos del Estado y es una de las cosas que no podemos hacer. Por lo tanto, en el caso de nube, ¿qué hacemos? Generamos una capacidad de cómputo que sería equivalente a esa supercomputadora, pero solo se paga, no sé, 2 días de entrenamiento de un modelo. Y el modelo ya está y el proceso concluye y no se tuvo que comprar la computadora y se obtiene un resultado. Y ese modelo ya entrenado puede ser desplegado para que automatice, para que facilite y agilice un proceso. Eso es un poquito en la parte de frameworks. En esta parte de AWS además estamos desarrollando procesadores, o sea, aparte de lo usual que es procesadores x86, ya hay procesadores basados en ARM. Ahí los tenemos tanto para instancias de cómputo para que operen los sistemas transaccionales, operen bases de datos sobre ellos, pero también hay implementaciones, chips desarrollados basados en ARM, optimizados para todos los temas de Machine Learning. Entonces, eso es en cuanto a la primera parte, que es la base del framework de infraestructura y desarrollo, digamos, que son principalmente procesadores. Luego, con el segundo tema, la parte de Machine Learning, donde ya hay alguien que está utilizando modelos, aprovechando modelos que están en el ambiente, que recibe información y que necesitan pasar por un proceso, usualmente de limpieza de datos, identifican los features que tienen, prueban algoritmos sobre estos datos, hacen entrenamiento de los modelos sobre estos datos y algunas de las herramientas que usualmente muy comunes para estos procesos, por ejemplo, es usar Jupyter Notebooks o Jupyter Labs, y esa es una de las partes de nuestro servicio de la parte de SageMaker, que es completamente una gama de servicios que se pueden utilizar, algunos en concreto para solventar algunas de las actividades del proceso que lleva la parte de Machine Learning, y de otras se puede hacer ya todo un pipeline de todo el proceso, desde la generando y facilitando toda la parte de preparación de los datos, entendiendo cuáles son los features, entrenando los modelos y creando pipelines completos de desarrollo. Entonces, esa es la parte de Machine Learning para quienes están en esa capa. Pero sobre esta capa, que todavía, digamos, requiere, como decía yo, Giovanni, algún conocimiento de la parte de Machine Learning, queríamos llevar la inteligencia artificial y Machine Learning a todos los desarrolladores, tomando los desarrolladores como una primera base de las personas que están generando soluciones para los ciudadanos en todas las ciudades. Y de esta manera lo que hemos hecho es que AWS ofrece algunos servicios que ya tienen abstracto los modelos que están funcionando y esos permiten, por ejemplo, Computer Vision, que es, por ejemplo, reconocimiento de imágenes. Uno ya no tiene que entrenar un modelo para, por ejemplo, mandarle una foto a este servicio y que ese servicio me diga, en esa foto hay 3 personas o en esa foto hay una persona, tiene gafas, las gafas no son oscuras, se está riendo, es hombre, es mujer. Entonces, ese tipo de imágenes o reconocer objetos, digamos, en imágenes satelitales, que es uno de los usos más fuertes que se tienen y que estamos viendo que se están adoptando, reconocer maquinaria, reconocer caminos, reconocer objetos. Entonces, toda esa parte está
desde APIs se puede utilizar enviándole la información y obteniendo una respuesta. La parte de voz en ambos sentidos, que es la parte de Poly para traducir, o sea, para que de un texto se pueda tener ya el audio que se tiene, y esto se puede integrar mucho con la parte del contact center que vamos a mencionar posteriormente, porque uno ya le va a hablar al contact center, él traduce, o sea, transcribe hacia texto lo que se tiene, y las respuestas están almacenadas en el sistema en texto, y ese texto es el servicio el que los lee para entregar la respuesta al ciudadano. Y esa respuesta puede estar almacenada y ser un texto fijo, o esa respuesta puede ser una información puntual de un registro de una base de datos que fue consultada y que el sistema es capaz de leerle esa respuesta a la persona que está pidiendo la información, por supuesto previa a la identificación que corresponda. En la parte del lenguaje, todo un tema de traducciones, que en la parte de ciudades inteligentes, digamos, puede servir para intercambios de información, para poder obtener informaciones de diferentes fuentes y poder hacer traducciones. Por ejemplo, si queremos dar de una manera fácil documentos que están en español usualmente en Latinoamérica y queremos poner esta información pública para el resto del mundo, podemos traducirlos y tener disponibles servicios por medio de esto para el resto del mundo que no habla español. Con Comprehend es el servicio que les mencionaba, la parte de poder extraer las entidades, fechas y poder obtener una mejor metadata. Tenemos un tema de chatbots que se integra mucho con la parte de contact center para generar chatbots desde, llamémosles algunos simples de Q&A, donde pues uno tiene una base de datos de preguntas, los alimenta con diferentes maneras de preguntar para obtener una respuesta y el chatbot hace algún análisis sobre esa parte, hasta algunos que ya pueden tener atrás algoritmos de machine learning o que pueden integrarse automáticamente a sus sistemas y identificar cuál es la solicitud que el usuario está haciendo a partir de una conversación más natural, de lenguaje natural. La parte de pronóstico y personalized que los había mencionado anteriormente. Entonces, estas tres capas lo que facilitan es que dependiendo del grado de madurez y la organización de cada una de las entidades que al final estamos construyendo estas ciudades inteligentes, podamos utilizar la que más sea conveniente para entrenamiento. Entonces, aquí hay una diversidad de opciones para esos casos. Uno de los casos que quise traer un poquito, integrando un poquito, yo nos va a hablar con más detalle de la parte de IoT. Esto también tiene un poquito de aplicación en cuanto a modelos de Machine Learning atrás. Tenemos un partner que se llama Grillo, que generó un sistema de alerta de sismos basado en IoT. Es un sistema que está utilizando sensores de bajo costo, o sea, estamos hablando de sensores posiblemente de $300 versus sensores de $3,000 o mucho más caros en cuanto a sismos, que se pueden desplegar a lo largo de un territorio y esos sensores están captando los movimientos de la Tierra y estos se están enviando todos a la nube. Cuando un temblor, un sismo ocurre, este sismo ocurre en un lugar y se empieza a irradiar. Entonces el modelo en la nube, ¿qué está haciendo? Está obteniendo la información de todos los sensores que están conectados a esta red y es capaz de ver que el sismo va en una dirección. Y Grillo entonces despliega dispositivos en las ciudades que pueden recibir las alertas. Entonces aquí en la gráfica ustedes ven el sismo ocurre en un lado y antes de que el sismo llegue se puede generar una alerta. Y esos minutos de generar esa alerta entre donde se generó hasta donde llega pueden salvar vidas. Entonces, aunque los daños posiblemente no se eviten con este sistema, van a salvar vidas si la evacuación se da a tiempo. ¿Y cuál es la otra cosa que me gusta resaltar de ese caso? Que este partner desarrolló esta solución, pero además propuso que el intercambio de información de este tipo de soluciones de alertas tempranas se volviera un estándar abierto. Entonces, generaron una iniciativa que se llama OpenEEW por Early Earthquake Warning, y este framework entonces está abierto para que otros partners, otras ciudades también se interactúen con estos modelos. Entonces, eso es lo que va haciendo una ciudad más inteligente. No es la ciudad que está viendo cómo lo hace y cómo es la única que puede hacer algo, sino cómo generamos un ecosistema que, basados en que tenemos capacidad ahora de generar los datos y que vamos a poderlos compartir, también aprendamos a compartirlos de manera estándar. Luego tenemos un caso, este es de acá de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenía unos procesos de gestión de trámites que eran bastante tardados por el tema de analizar los expedientes completos. A partir de ahí,
se hizo un análisis por medio de un partner que apoyó el proceso, y ese partner entonces apoyó en optimizar un proceso que ya aplicando los servicios que habíamos mencionado, por ejemplo como Comprehend, agilizaron la gestión de los trámites, y esta solución se pudo mostrar en 15 días. O sea, aplicando este tipo de servicios que ya extraen y que aplican la inteligencia artificial de manera fácil, una demostración, un piloto de estos temas se puede realizar con mucha celeridad, porque no necesito tener los documentos, empezar a hacer un entrenamiento, sino que ya puedo obtener la información a partir de estos documentos. Luego, he mencionado varias veces ya el tema de los contact center. Aquí estamos hablando de que todas las ciudades interactúan con sus personas, y usualmente, creo que no me dejarán mentir, no lo hacen de la manera más inteligente. Le tienen que pedir a uno todos los datos, los procesos no son siempre ágiles, a veces se generan llamadas, tenemos una respuesta en un canal de voz, si consultamos por el chat del portal nos dan otra respuesta, si vemos la página de la entidad, ahí está publicada otra información. Entonces, ¿qué buscamos entonces? Esta interacción tiene que mejorar. Tiene que mejorar para integrar todos los sistemas. Y aquí es donde entra un concepto que le llamamos nosotros multicanalidad, y que lo que procura es que esta interacción que las personas tienen en llamadas, en chats, en formularios y en aplicaciones, al final se integre. Y vemos de nuevo esta constante de ese corazón que es el lago de datos de sistemas. Y cuando hablamos del lago de datos no pensemos solo en Big Data. Pensemos en el diagrama que nos mostraba Gio, donde hay una parte de datos que está en Big Data, pero esos datos se mueven alrededor de bases de datos que pueden ser utilizadas por sistemas transaccionales, porque el objetivo es utilizar la información. Entonces, todos estos sistemas integrados nos van a facilitar que le demos una mejor atención al ciudadano. Y dentro de esto, entonces tenemos algún caso, se llama Amazon Connect del servicio. Amazon Connect puede proveer, dependiendo de la disponibilidad en los países, desde el número telefónico al que se va a llamar para un contact center, el teléfono que utilizan los agentes, toda la interacción, y es un servicio que se integra en nube y es capaz de llamar por medio de APIs a sistemas que estén en on-premise, aplicar modelos de machine learning, hacer toda la traducción que les hacía. El servicio en sí, pues lo que se ve es que es como un flujo de trabajo, uno genera la llamada, pero ese flujo ya no se compone solo de condiciones donde uno no tiene que programar, si pasa esto, haga esto, sino que ya puede haber inteligencia artificial, ya puede haber una interpretación de la intención que existe en la llamada o de la intención que existe en el chat que están abriendo. Y una de las cosas que tiene interesantes para mostrarlo es que todo este ruteo se hace inteligente. Ya no es, le muestro el menú de 10 opciones y después escoja, sino que como esto ya utiliza inteligencia artificial, por voz uno en teléfono puede decir, necesito que me apoyen con el trámite X. Y él automáticamente va a poder derivar, entender la intención y derivar esa llamada hacia el proceso que corresponda. Y de la misma manera poder regresar la respuesta en voz. Luego tenemos la facilidad que tiene de hacer grabación de todas las llamadas, siempre por supuesto, bajo todos los temas que tienen que ver con resguardo de información. Las llamadas pueden ser grabadas para ser analizadas, y estas llamadas además se pueden analizar en tiempo real. ¿Y qué podemos analizar? El sentimiento de las llamadas. Por ejemplo, si uno llama a un call center y se tiene activada la opción de hacer este análisis en tiempo real, se puede poner un proceso donde uno está recibiendo la llamada y el sistema detecta que el sentimiento está siendo negativo y que eso automáticamente escale hacia alguien que pueda intervenir en la llamada y tomar alguna decisión. O podemos usarlo a posteriori y analizar las llamadas que ya tenemos grabadas, ver los sentimientos que tuvieron y a partir de ahí ver qué está pasando con la interacción de los ciudadanos, qué cosas están generando molestias, y de esa manera poder también mejorar los servicios. Entonces, el análisis de sentimientos en la parte del centro de contacto es algo importante. Tiene una alta calidad en la parte de llamadas, como les digo, todo es por medio de protocolos de internet, es un softphone el que se llama, y de esa manera se facilita todas las llamadas. Y dicho esta parte, pues pasamos ya a completar la presentación con Gio, que nos va a volver a hablar ya con detalle de IoT. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en las ciudades con IoT? ¿Qué es lo que quisiéramos hacer? Entonces, aquí tenemos algunos de los casos de uso.
temas de IoT ya el universo de casos de uso es muy grande. Hay dispositivos para todo. Lo que queremos aquí es mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos orientar toda esa información que podemos obtener de diferentes dispositivos para resolver las problemáticas urbanas. Entonces, acá tenemos algunos aspectos, volvemos a lo que les comenté al inicio. Aspectos de naturaleza y sostenibilidad. Tenemos gestión eficiente y sostenible de la energía. Tenemos cultivos más saludables de forma eficiente. Esto de pronto no tiene que ver tanto con la ciudad como tal o la parte urbana, pero ya estamos también llegando a hablar de algunos temas de cultivo, de agricultura dentro de las ciudades o alrededor de las ciudades. Tenemos también algunos aspectos relacionados con lo social. Entonces tenemos lo que es mejorar la experiencia de los usuarios en las casas, en los edificios. También lo que tiene que ver con la transformación del transporte, que ya les voy a hablar más en detalle sobre esto. Mejorar la seguridad. También lo que es el monitoreo remoto de la salud de los pacientes, que ya les habíamos comentado acerca de los diferentes aspectos de salud. Y también hay algunos aspectos de lo económico acá. Entonces, temas como mejorar el rendimiento y la productividad industrial o la gestión y operación de inventarios y bodegas. Entonces, todo esto, como ven, está muy conectado y lo que queremos lograr es que ese Internet de las cosas nos ayude a tener ciudades inteligentes. Y hablando de todo esto de Internet de las cosas, hay dispositivos que consideramos de IoT masivo. Estos dispositivos entonces en general tienen un relativo bajo volumen de datos, bajo costo y bajo consumo de energía, pero pues al ser masivo entonces sumando todo esto pues nos va a representar unos beneficios importantes en cuanto a la información que podemos obtener. Pero por otro lado tenemos también los dispositivos IoT que consideramos de misión crítica. Y en estos dispositivos entonces ya vamos a requerir sistemas, aplicaciones que nos brinden una mayor disponibilidad, una muy alta disponibilidad, que también nos vaya a tener baja latencia, por lo que les comentaba de que necesitamos actuar rápido, esto es misión crítica, ¿sí? Y también pues una ultra alta confiabilidad. Es así que en AWS tenemos un amplio portafolio de servicios de IoT para los diferentes aspectos que debamos manejar en el ciclo de vida de estos dispositivos. Y los separamos en tres. En general, nuestras soluciones incluyen al menos un componente de cada uno de estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos acá aquellos componentes, aquellos servicios de AWS que van ahí en el dispositivo, en cada uno de esos dispositivos, que pueden ir ahí en cada uno de esos dispositivos. Es lo que aquí está escrito como device software. Entonces, esos componentes son los que van en los dispositivos o pueden ir en los dispositivos. Pero también tenemos lo que tiene que ver con la gestión, la seguridad de esos dispositivos. Entonces, ¿cómo armo las flotas de dispositivos? ¿Cómo las aseguro? ¿Cómo las gestiono? Y eso es lo que aquí está mostrado como servicios de conectividad y control. Y tenemos, por otro lado, el grupo de servicios de IoT que me va a brindar la posibilidad de hacer el análisis de la información en casi tiempo real. Entonces, esta parte es la parte de analítica, pero muy especializada en IoT. Por ejemplo, acá tenemos la ciudad de Kansas City. Esta ciudad logró implementar un sistema para poder tener luces inteligentes a lo largo de la ciudad. Y de esta forma se pudo también organizar la ejecución de las obras viales de forma preventiva.
¿sí? Que es algo de lo que estábamos hablando que tiene incluido todo lo que ya hemos conversado en la charla, en la sesión. Entonces tiene el lago de datos para recibir la información, tiene los dispositivos, que en este caso son las luces, pero también tiene todo lo que se necesita para hacer predicciones y poder determinar cuándo una luz va a fallar y de esa forma hacer los cambios de forma preventiva y mejorando de esta forma los aspectos de reparación y de paso de seguridad en la ciudad. Uno de los casos especiales o particulares de IoT o en general de lo que hemos hablado de ciudades inteligentes y ya lo mencionamos también como un tópico en particular de ciudades inteligentes es el transporte. Y en el transporte tenemos algunas problemáticas que podemos considerar anteriores o de vieja data. ¿Como cuáles? Como la congestión. ¿Sí? La congestión no es ahora. Bueno, de pronto ahorita podemos decir que después de la pandemia entonces tenemos congestión, pero en general se considera un problema mucho más antiguo la congestión en las ciudades. También otros temas como la capacidad de infraestructura y las opciones de reparación de la infraestructura. Esto también es un problema antiguo en el que queremos trabajar. O lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Entonces, pues las ciudades están creciendo siempre, eso nos representa varios problemas en cuanto al transporte. Pero también tenemos algunos problemas nuevos en temas de transporte. Entonces, ¿qué problemas nuevos tenemos? Bueno, ¿cómo hacemos para que los dispositivos de los usuarios que vamos a montarnos en el transporte público o en el transporte privado, podamos también brindar información que ayude a mejorar el transporte? Tenemos los aspectos de seguridad. Ya eso, bueno, no sé qué tan antiguo, qué tan nuevo sea, pero para seguridad tenemos este desafío de cómo no solamente aseguramos a los ciudadanos, sino también a los dispositivos. ¿Sí? Entonces, aquí hay varios aspectos en el transporte que también son nuevos y que pues, podemos estar trabajando. Uno de los casos que trajimos acá es el caso de la ciudad de Detroit, donde se instalaron 800 semáforos inteligentes y logramos de esa forma ayudar a la ciudad a mejorar los diferentes procesos de transporte. Por ejemplo, en la solución de los problemas, o sea, no teníamos que esperar en esta ciudad a que alguien reportara que algún semáforo estaba teniendo algún problema, sino que los mismos dispositivos podían reportar esto y de esa forma pues poder solucionarlo con mayor anticipación, pasando la resolución de 8 horas antes a 2 horas ahora. Pero la información de los diferentes dispositivos viene, como ya lo habíamos mencionado, de múltiples y múltiples y múltiples fuentes. ¿Sí? E incluso considerando una sola fuente, no sé, un sensor de parqueo, vienen información de sensores de parqueo de varias marcas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que si viene de diferentes fuentes y si cada una de esas fuentes podría llegar a utilizar diferentes formatos para la información, cómo hacemos para construir algo que realmente sea estándar, que realmente sea algo que podamos manejar dentro de todo ese mundo de información? ¿Sí? O sea, esto de alguna forma hay que organizarlo. Por eso fue que se creó lo que llamamos el Smart Territory Framework. Ese Smart Territory Framework ayuda a las ciudades del mundo, y nació en algunas ciudades de Europa, pero ya se está utilizando en varias ciudades en diferentes continentes, ayuda a estandarizar los formatos de manejo de información. Y así, por un lado, para los que
están enviando la información, ¿sí? Para las fuentes, para los productores de información. Tenemos diferentes formatos, entonces dependiendo del tipo de información deberíamos ajustarnos a esos formatos o deberíamos regularizarlo o hacer un proceso para que se regularice a los formatos que deberíamos manejar para que, por el otro lado, los consumidores de esa información puedan realizar todos esos procesos de analítica que vimos. Eso requiere entonces, por un lado, para poder realizar la ingesta de información, lo que llamamos los Smart Territory Framework Connectors, que van a organizar toda esa información, y luego del sistema que permita almacenarlo, llevarlo hacia el Data Lake y poder desde ahí hacerlo disponible a los diferentes otros consumidores. Vamos a mostrar aquí algo de cómo funciona ese Smart Territory Framework. Entonces, lo que ocurre aquí es que utilizamos un servicio que se llama Cloud Development Kit, que es un servicio que permite generar infraestructura, pero en código, en código de alto nivel. De ahí, entonces, podemos generar esa infraestructura que recibe la información de los dispositivos y lo lleva a nuestro servicio de IoT y de ahí al servicio que algunos de ustedes habrán escuchado que se llama Lambda, que puede hacer cómputo o hacer cambios u organizaciones sobre ese dispositivo. Entonces acá lo que estamos haciendo es definiendo el dispositivo dentro de nuestro servicio de IoT, definimos ese dispositivo y logramos entonces que entre la información al sistema de Smart Territory Framework, de STF, y ahí entonces vamos ya a poder contar con esa información dentro del sistema para llevarla al Data Lake. Una vez está ahí, entonces ya podemos entrar a utilizar herramientas como Amazon QuickSight para poder hacer visualización. Visualización en mapas, en métricas, en otro tipo de dashboard que nos brinden esa información. Como por ejemplo acá para poder ver los sensores de parqueo de la ciudad de Heidelberg en Alemania. Entonces aquí eso es lo que, o algo de lo que podemos hacer con ese despliegue. En resumen, ¿qué queremos en las ciudades inteligentes? Queremos mayor agilidad, queremos menor costo total de propiedad, mayor seguridad y cumplimiento normativo, soluciones listas para desplegar, integración de los datos, poder utilizar analítica y capacidades avanzadas y siempre mantener la sostenibilidad en la nube. Acá en este código les voy a dar unos segundos para que tomen las fotos, lo puedan utilizar. Acá vamos a encontrar mayor información de lo que estamos haciendo en los gobiernos locales y regionales a lo largo del mundo para que podamos ver otros casos además de esos que les hemos mostrado el día de hoy. Otros segunditos más. Ok, listo. Y acá podemos encontrar los QRs de las plataformas de aprendizaje, donde encontramos también cursos, entrenamientos, no solamente en temas de Machine Learning, de IoT, de analítica, sino de conceptos en general de Cloud y de diferentes otros servicios de AWS. Y también, por otro lado, los tracks de certificaciones que podemos tomar. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por la atención y sigan construyendo con AWS. Gracias.